¿Querías replicar? Nada más dos temas rapidísimos. A mí me da muchísimo gusto que a la compañera de Morena, pues sí, la referencia de Nueva York o de los datos de Estados Unidos, sí le gusten. Nada más que se lo tiene que decir al jefe de su jefa, porque la realidad es que a López Obrador no le gusta lo que dicen los medios de comunicación en Estados Unidos. ¿Y qué dicen? Pues claramente dicen que López Obrador está coludido con la delincuencia, que López Obrador recibió dinero del narcotráfico en su aspiración para ser presidente de la República. Eso dicen en Estados Unidos, y si te gustan unos datos, pues ojalá y te gusten todos. Híjole, Peña, perdón que te diga, pero no puedo creer que confundas medios de comunicación con la Procuración de Justicia, con un tribunal. Es lo mismo, un periódico, el New York Times, que la Procuración de Justicia. Cuando le gustan los datos, pues los ocupan, y cuando es no lo le mismo, gustan, un periódico que un tribunal, presidente, es lo mismo un periódico que un tribunal. No le gusta a López Obrador y no le gusta su corcholata. Peña, ¿en serio confundes tu abogada a un periódico con un tribunal o con el Departamento de Estado? No, me sorprende muchísimo que eres abogada, Kenia. El tema de fondo es que narcopresidente y narcocandidata es un reclamo ciudadano que tiene que ver con una investigación en Estados Unidos. Un periódico que un tribunal. Kenia, eres la abogada. Muy elemental. Abogada, contéstame, por favor. Si quieres te hablo hasta de usted. A ver, abogada, usted podría decirnos si es lo mismo un periódico que un tribunal. Presidente y la pobre señora justicia, pues con razón Xochitl está tan confundida si su abogada no distingue, caray. Es una narcocandidata, eso dicen en Estados Unidos. Y si te gustan los datos de Estados Unidos, pobre jefa de oficina y pobre Xochitl si confunden un medio de comunicación con un tribunal o con el Departamento de Estado. No, me preocupa muchísimo tu candidata. Gabriela, vamos a un corte, pero el señalamiento que has hecho me parece que es un poco justamente lo que estaba diciendo Ivonne. Me parece muy delicado formular una acusación de ese calibre, pero vamos a un corte y regresamos con ese tema y el tema de los programas sociales. Vamos a ir a este debate que se dio entre la representante de Claudia Sheinbaum y la representante de Xochitl Gálvez y la representante de Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. No se entendía lo que hablaban. Amigos y amigas, como siempre, la representante de Claudia Sheinbaum debatiendo en contra de Ivonne Ortega, representante de Álvarez Maínez, debatiendo en contra de Kenia López, representante de Xochitl Gálvez, y debatiendo en contra del conductor de este programa. Amigos y amigas, vamos a ir a este debate. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entre Dichos, que en esta ocasión tiene a 3 invitadas. Las presento por orden alfabético de apellido. Se trata de Gabriela Cuevas, una mujer que fue alcaldesa, delegada en aquel entonces de Miguel Hidalgo, ha sido senadora de la República, diputada federal y local, y actualmente está aquí en la mesa en su calidad de vocera de la candidatura de Claudia Sheinbaum. Está también aquí con nosotros Kenia López Rabadán, consejera fue del Partido Acción Nacional, también ha sido diputada local y federal, es senadora de la República y actualmente es la jefa de la oficina de la candidatura de Xochitl Gálvez, y también está aquí en la mesa Ivonne Ortega, una mujer que fue alcaldesa en Yucatán y gobernadora de esa entidad, senadora de la República, diputada local y federal como lo es ahora, y está aquí en la mesa en su calidad de coordinadora de enlace político de Movimiento Ciudadano y desde luego como representante de su candidato Jorge Álvarez Maínez. Les doy la más cordial bienvenida y les agradezco su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera empezar un poco por el punto de partida, las encuestas. Pareciera ser que las encuestas no se movieron durante el periodo de intercampaña y se sostiene un poco la situación que había. ¿Cómo lo explican eso? Ya te veo. Por favor, Ivonne. Mira, la encuesta es un instrumento de medición para definir una ruta en la campaña, no es lo que va a pasar en la elección. Yo puedo hablar por mí, por ejemplo, yo siempre estuve 23 puntos abajo, llegué a la elección 23 puntos abajo y gané por 7.46. ¿Qué fue la diferencia? Que de la encuesta que te la hacen en tu casa, en tu teléfono, o en una llamada o en un mensaje, de la encuesta a la urna hay un gran trecho. Y ese es el que define el que va a la urna el día de la elección. Por eso yo creo y recomiendo que las encuestas deben servir para la estrategia política de cada uno de los aspirantes. Y en el caso de nosotros estamos claros que nuestro candidato Jorge Álvarez Maínez, ahora que salió allá a hacer campaña, que es el único que cumplió con la ley electoral,
ya salió a hacer campaña, pues al momento de que lo conozcan seguramente va a estar no solo dando la batalla, sino con la posibilidad de ganar la presidencia de la República. Gabriela, te doy la palabra a ti por lo que dice. Las encuestas valen para la elaboración de la estrategia, no para propósitos de propaganda. Sin embargo, en mucho de eso han fincado las posibilidades de Claudia Sheinbaum. Mira, las encuestas, y eso lo podemos revisar hasta en cualquier definición, las encuestas sí son instrumentos de medición, eso sin lugar a dudas, y también sirven para definir las estrategias de campaña. Pero entre ellas, estos instrumentos de medición se utilizan no solo en México, sino en todo el mundo para evaluar las preferencias electorales. Entonces, no es nuevo que las encuestas sí representan la fotografía, se hacen de una metodología bastante estricta, se hace un muestreo aleatorio que es representativo de la población y que hoy nos indica que Claudia Sheinbaum llega con 26 puntos de ventaja a el inicio de esta contienda. Es decir, al día de hoy hay 26 puntos de diferencia. Se podrá querer ver o no, pero esa es la realidad que hoy marcan las encuestas. Tan evidente es que tiene una perfecta pues, racionalidad, es decir, tiene una muy alta evaluación el presidente de la República, incluso en contraste con otros jefes de Estado en el mundo. Claudia Sheinbaum tiene una muy buena evaluación, tiene mucho más altos positivos que negativos, a diferencia de otros candidatos y candidatas, y llega con 26 puntos de ventaja. Entonces, a mí me parece que no solamente es un tema, decir, se usan de instrumento, sino que realmente es la fotografía de un momento. Y yo digo de este momento porque es cuando se han publicado, pero porque también esperamos que con los debates, con la presentación de propuestas, con la efervescencia de las campañas, pues lleguemos incluso al 2 de junio con un margen mucho más amplio y pues en eso estamos en las campañas, en convencer a más y más personas. Creo además importante puntualizar, René. Déjame interrumpirte para darle la palabra a Kenia. Bueno, nada más digo muy rápido, creo que aquí todos vamos a coincidir. De entrada, México ya ganó, porque estamos viendo una altísima presencia de mujeres en estas campañas. Y eso es algo en lo que México ya da ejemplo aquí y hacia el mundo. Kenia, la encuesta de casa da 50% a Claudia Sheinbaum y 33% a Xóchitl Gálvez. ¿Qué piensas de eso? A ver, primero que nada decirte, no hay mejor encuesta que la de todos los días que se vive una vez que tienes enfrente al electorado. Y nosotros con Xóchitl Gálvez estamos muy contentas porque hemos arrancado una campaña. En 3 días, Xóchitl Gálvez fue a 7 estados de la República. Mientras la señora Sheinbaum fue solamente a 3, y por cierto, en uno se le salió la gente y en el otro se equivocó, o bueno, no sé si se equivocó, dijo la verdad, diciendo que quiere que continúe la corrupción. Nosotros con Xóchitl Gálvez estamos muy, pero muy felices. Fue a Zacatecas, a Aguascalientes, a Guanajuato, a Jalisco, a Ciudad de México, a Querétaro, al Estado de México. Esta semana también estará recorriendo muchas entidades federativas. Va a ir Xóchitl Gálvez a todo el país, porque es necesario que las encuestas, más allá de las cuchareadas, más allá de las pagadas o de las ciertas, más allá de eso, porque efectivamente la gente hoy en el mundo, no solamente en México, y lo vimos en la última elección en 2021, lo que dijeron los encuestadores y que lo que sucedió fue totalmente distinto. ¿Por qué? Porque la gente lamentablemente tiene miedo. No sabes quién te está encuestando. Si te está encuestando un agente del gobierno, un agente de la delincuencia organizada, no sabes quién te está encuestando. Así es que para nosotros la mejor encuesta es la que se vivió cada día en este arranque de campaña y nosotros estamos muy felices porque hoy Xóchitl Gálvez tiene la esperanza en sus manos y claramente México necesita seguridad, salud, que los programas sociales continúen y eso lo ha dicho ella y lo ha refrendado, incluso con su palabra. ¿Puedo comentar algo que comentó Gaby? Por favor. Ella habla de la evaluación del presidente respecto a las encuestas y yo quiero poner, por ejemplo, dos ejemplos y no en el mundo, en México. Pepe Calzada en Querétaro era el gobernador mejor evaluado de todo el país y perdió la elección. En Yucatán, Rolando Zapata Bello era el gobernador mejor evaluado en todo el país y perdió la elección. El que evalúa en un gobierno no es un resultado electoral. El que evalúa en un gobierno, evalúan a ese gobierno. En consecuencia, tienen que hacer la evaluación y, en consecuencia, la votación de los que están en la boleta. El presidente no está en la boleta. Están los candidatos. Pero volvemos al punto. Ahí estás validando las encuestas, Ivonne. Tiene una alta evaluación el presidente y es un instrumento de medición perfectamente válido con metodología científica, como también existen en la encuesta publicada al día de hoy 26 puntos de ventaja de Claudia Sheinbaum o en el instrumento que ha presentado el Financiero, donde están esos 17 puntos de ventaja. Es una realidad que así llegamos a las campañas. Faltan 90 días, la gente tendrá mucho que decir y nosotros estamos convencidos no solo que llegamos con la ventaja y con el ánimo de la gente, sino que además, en la medida en que vayamos presentando los qués y los cómo y entendiendo que la decisión está entre 2 mujeres, nada más que una sí tiene experiencia para gobernar, sí ha dado resultados en seguridad, sí tiene una calidad académica y científica acreditada y no una narrativa pues, basada en fantasías, ¿no? Esperemos el resultado de la elección. Nosotros tenemos confianza en nuestro candidato Jorge Álvarez Maínez, que será el presidente de México.
Fantasías, dice. Yo advierto, Kenia, que prácticamente cada día, y es un recurso válido, Xóchitl viene proponiendo cosas. Una megacárcel, digo, ya tenemos la megafarmacia, ahora vamos a tener una megacárcel. Firma con sangre su promesa de no quitar las ayudas sociales y invita a tomar un vaso de agua de una pipa a Claudia. Es decir, prácticamente uno por día. ¿Ese va a ser un recurso constante? Sin duda. A ver, déjame primero que nada decirte, efectivamente, se va a elegir a una mujer, pero el debate no está entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. La verdad es que Claudia está calladita y cuando habla, pues la riega. El debate está lamentablemente e ilegal entre el presidente de la República, que ocupa todo su poder y todo su agandalle desde Palacio Nacional, en contra de una candidata que él sabe que a los mexicanos les encanta la forma de ser de Xóchitl Gálvez, porque dice la verdad. López Obrador está acostumbradísimo a decir mentiras. Bueno, pues ahí está la medición, entre 80 y 90 mentiras por día o afirmaciones no comprobables. Xóchitl Gálvez dice la verdad. Y claro que se necesita una cárcel de alta seguridad, porque no se puede seguir abrazando a los delincuentes. Porque quienes deben sentir miedo son los delincuentes, no los mexicanos. René, no es posible que en Fresnillo, Zacatecas, un municipio y un estado gobernado por Morena, la gente no pueda salir de su casa. No es posible que los jóvenes no tengan futuro porque la delincuencia ha tomado los municipios en este país. No es posible que viviendo en Guerrero un joven no pueda ir a estudiar y regresar sano y salvo. Por supuesto que México necesita vivir sin miedo y por eso Xóchitl Gálvez lo ha dicho claramente. Quienes deben tener miedo son los delincuentes, no los mexicanos. ¿Replicas? Sí, por supuesto. Yo creo que hay temas que se ven, que no simplemente no hay ni que cuestionarlos. Debe ser tristísimo tener una candidata que necesita poner su sangre porque su palabra no cuenta. Qué difícil llegar a una campaña electoral así. Sí, yo tuve la oportunidad de conocer muy bien a Xóchitl Gálvez, no solo cuando fui delegada del CEN del PAN en Hidalgo, también como jefa delegacional, como dices tú ahora alcaldes, pero en ese entonces jefa delegacional en Miguel Hidalgo, donde vivo. Y también tengo la fortuna de conocer a Claudia Sheinbaum, que también me gobernó como jefa de gobierno. Y el contraste es impresionante. Insisto, mientras una mujer como Claudia tiene palabra, la otra necesita firmar las cosas con sangre. Mientras una tiene la experiencia de gobierno, los resultados en seguridad, ahí están los datos del INEGI. Vámonos a los datos que cuentan. El INEGI, que yo creo que aquí nadie cuestiona, muestra a la Ciudad de México como la entidad donde la gente se siente más segura. Y esa es, ahí está publicado por el INEGI, Kenia. Lo revisamos con mucho gusto, pero está publicado por el INEGI, a quien ustedes han avalado en numerosas ocasiones. Ahí están las realidades que cuentan. Mientras una mujer vive de la fantasía, se inventa historias, pues ahí están sus resultados en Miguel Hidalgo, donde una delegación, perdón, pero tan fácil de gobernar, pues Miguel Hidalgo no es el común denominador del país. Y ni así pudo dar buenos resultados Xóchitl Gálvez. Entonces, sí debe ser muy difícil tener que hacer campaña por alguien que su palabra no cuenta. Yo me siento personalmente muy contenta porque lo vimos el viernes con los 100 compromisos de campaña. Ahí están las propuestas serias en materia de seguridad, que hay que abarcar dos aspectos fundamentales. Una que sí tiene que ver estrictamente con la agenda de seguridad, de prevención, con darle mayores oportunidades a los jóvenes. Y otra agenda también muy importante que es la de justicia. Es decir, necesitamos acabar con la impunidad y que los delincuentes efectivamente acaben en las cárceles. Entonces yo creo que en esto, pues, insisto, los hechos son muy claros. La única que tiene experiencia y resultados en seguridad es Claudia Sheinbaum. Ivonne, déjame, aparte de lo que quieras tú decir, decía Kenia que el presidente formalmente no está en la boleta, pero está en la boleta. Tú dices que no aparece en la boleta, pero es un factor que hay en cuenta. Y por el otro lado, Jorge Álvarez Maínez pareciera tratar de desarrollar aquella idea de Movimiento Ciudadano de constituirse en una tercera vía, en una alternativa frente a las dos posturas. Primero, ¿qué dices? ¿Está o no está el presidente en el proceso? Dos, ¿tienen posibilidades sobre el bajo índice de reconocimiento y de preferencia electoral de Jorge Álvarez Maínez? Claro, por supuesto, porque no ven lo que estamos haciendo. Nosotros, por ejemplo, puedes ver el resultado electoral que vamos a tener en Guerrero. Hace en el 21 o en el 2018 pues era un resultado electoral muy pobre. Hoy tenemos a Mario Moreno como candidato a senador y tenemos una gran estructura de diferentes rupturas que tuvieron y de ciudadanos que se incorporaron y que eso permite cambiar el escenario de Guerrero. Y así como Guerrero, Campeche, Nayarit, en lo local. Y aprovecho porque también eso tiene que ver con lo que comentaban tanto Kenia como Gaby. Y he escuchado tanto que presumen la seguridad. Una, en el tema de la Ciudad de México es percepción, no es realidad, y eso hay que dejarlo muy claro.
Y en el caso de la candidata Xóchitl, pues también fue de la misma delegación de Miguel Hidalgo. Yo les quiero poner el ejemplo que hace el candidato Jorge Álvarez Maínez. Nosotros creemos que no es superpoderoso Jorge Álvarez Maínez, como no son superpoderosas ni llegando Xóchitl ni llegando Sheinbaum van a cambiar los problemas del país. Al contrario, tenemos que entrar todos y nosotros creemos que es desde lo local, tanto lo electoral como la seguridad, la educación, la salud, etcétera. Y aquí pongo un ejemplo. Yo sí puedo dar resultados. Yucatán, yo llegué al gobierno en 2007. Y en el 2009 se convirtió en el estado más seguro del país, el cual sigue siendo hoy el estado más seguro del país. Yo estoy en el equipo de seguridad de Jorge Álvarez Maínez. ¿Más garantía quieren tener? Porque no puede ser un superpoderoso o una superpoderosa. Tienen que ser gente que tenga experiencia, que haya convivido, que sepa cómo se combate la delincuencia organizada y cuál es el origen para que pueda combatir. Y sobre todo, que no se vuelva bandera política, porque al momento que se vuelve bandera política la seguridad, en ese momento se acaba la seguridad para todos. El uso propagandístico de la seguridad como ariete político o como ariete de campaña puede provocar una peor situación, dice. A ver, sin lugar a dudas, la inseguridad que se está viviendo en México, querido René, es la preocupación número uno en todo el país. No importa en dónde lo preguntes, en el norte, en el centro, en el sur, en el sureste de México, la problemática número uno es la inseguridad brutal que se está viviendo. Solamente para darle un dato al público a propósito del gobierno de Claudia Sheinbaum. Se triplicó el número de mujeres jóvenes desaparecidas en la Ciudad de México con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Además de que, por supuesto, es la responsable de la tragedia de la línea 12 del metro. Se fue, abandonó la Ciudad de México, no le importó ni siquiera poder acompañar a las víctimas, no en fondo, sino también en forma. Hay algo que a mí me llama muchísimo la atención. Se le cae la línea 12, se le cae el CETRAM, se les cae el interurbano y todavía tienen el cinismo de decir que quieren un segundo piso. ¿De qué? Si quieren el segundo piso de los asesinatos, ya llevamos 180,000 asesinatos en el gobierno de López Obrador. López Obrador no va a pasar a la historia como un transformador, va a pasar a la historia como el presidente en el que más sangre se derramó por su gobierno, por cierto, entre otras cosas, corrupto. Hay algo muy claro. Xóchitl Gálvez va a respetar los programas sociales. Xóchitl Gálvez va a continuar con los programas sociales e incluso, en algunos casos, va a bajar la edad a 60 años, porque no es lo mismo vivir aquí en Miguel Hidalgo a vivir en la sierra. Claro que la expectativa de vida de millones de mexicanos es mucho más pequeña. A ellos hay que ayudarlos. Voy a regresar sobre ese punto que me llama la atención, la oferta de promesas que están haciendo. Te doy oportunidad de que repliques. Gracias, René. Pues mira, creo que la historia se cuenta sola. Lo que realmente quiere el PRIAN es lo mismo que ya sucedió, es regresar a la gente como García Luna, que no lo dice el gobierno ni la justicia de México, lo dicen en Nueva York. Ahí es donde se llevó a cabo un juicio que demuestra que García Luna trabajó para el cártel de Sinaloa. Eso es lo que realmente están buscando en el PRIAN, regresar a las mismas mafias de siempre. En datos muy concretos, durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, la Ciudad de México disminuyó en 51% el homicidio doloso y en 58% los delitos de alto impacto. Claro que no se puede de pronto cancelar y decir ya logramos un México en paz, que es como el que queremos, después de tantos años de esta guerra contra el narcotráfico que empezó Felipe Calderón, entregándole el país al cártel de Sinaloa operado por Genaro García Luna. Esa es la realidad y es lo que hemos visto todos. Ahora, ¿qué es importante y es parte de los compromisos que ha establecido Claudia Sheinbaum? Primero, fortalecer a la Guardia Nacional. Necesitamos confiar en nuestras policías. Necesitamos saber que no solo nuestra persona, sino la gente que queremos va a estar cuidada y en buenas manos. Necesitamos también trabajar mucho más cerca de las fiscalías, como se hizo en la Ciudad de México, e incluso, hay que decirlo, con el Poder Judicial, para reformar lo que no funcione. Es una realidad que la cadena de seguridad y justicia es mucho más amplia y por eso trabajar entre poderes y con los distintos niveles de gobierno se vuelve fundamental. Hoy lo que queremos es tener policías en quienes confiemos, que estén bien pagados, quienes puedan protegernos. Y esa es precisamente la apuesta en la que se ha trabajado, que insisto, ya se muestran resultados, ahí están los datos objetivos de la Ciudad de México y que siendo Claudia la única que tiene experiencia en esta materia, dará muy buenos resultados en nuestro país. A reserva de lo que quieras decir, déjame retomar el tema que pusiste tú, Ivonne. Para mí es un fracaso compartido por el conjunto de los partidos la seguridad pública. Prácticamente lo que va del sexenio, 24 años, 23 años, si me apuran, estamos en el mes 3, y no se ve ninguna postura de un acuerdo que arroje una política transeccional, una política de Estado en materia de seguridad. ¿Qué piensas?
A eso me refería, René. La seguridad la brindamos todos. El alcalde, el presidente municipal del partido que sea, los congresos locales del partido que sea, el Congreso Federal del partido que sea, el Senado del partido que sea, los gobernadores del partido que sea y el presidente del partido que sea. Si siguen diciendo, es que fue porque cuando estaba el PAN y la guerra de Calderón, no es porque está el gobierno actual, no porque fue el anterior con Peña, no porque fue con Calderón o con Fox que empezó, pues así lo que va a pasar es que va a seguir siendo igual o peor y va a seguir tomando control la delincuencia organizada de espacios que no podrás negar que están controlados por la delincuencia organizada. Si no recorren el país, yo sí recorro el país, hay estados donde tienes que pedir permiso para entrar, varios. Entonces, si siguen echándole la culpa a un culpable, pues no vamos a acabar con la seguridad. Lo que creemos nosotros en Movimiento Ciudadano y lo que está haciendo Jorge Álvarez Maínez es escuchar en cada región y darle la confianza a los que conocen. ¿Por qué no funciona la Guardia Nacional? Lo digo por experiencia. No funciona la Guardia Nacional porque la gente no conoce quién es el que está allá garantizando su seguridad. Si tú tienes policías confiables, si tienes policías que la comunidad conoce, que puede denunciar porque los conoce y que se puede avergonzar el policía porque también lo conocen, es más seguro. Por eso nosotros traemos en el proyecto reforzar los recursos para los estados, para las policías municipales, las policías estatales, que puedan confrontar la delincuencia desde lo local, coordinado con lo federal. Les voy a poner un ejemplo nada más para que sepan que es el de la vida real. Yo cuando tengo la confrontación con la delincuencia organizada, el día que me tiran los 12 decapitados, yo me reúno con los comandantes de la policía y les digo, a ver, ustedes me dicen, ¿le seguimos o le paramos? Porque nosotros somos los que estamos en la calle. Y me dice un comandante hecho y derecho a punto de llorar. Lo que pasa, jefa, es que estamos solos. ¿A qué se refiere cuando estamos solos? A que la democracia hace que no confíen el gobernador del presidente municipal, el presidente municipal del gobernador, el diputado local del federal. Entonces, en ese orden de desinformación, que no se pasan información precisamente por lo que hacen estas mujeres muy destacadas, pero que están diciendo que no conocen seguridad, es decir, es del PAN, no es del PRI, es de Morena, yo lo quito, no, es de todos. Y todos tenemos que tener la claridad que tenemos que trabajar en la unidad. Él decía, no, ¿qué pasa? Lo que dice el comandante, desconfían en la autoridad, entonces no se comparten información. Y como no se comparten información por temas políticos, electorales, entonces ahí se mueve la delincuencia organizada. Mientras sigamos politizando la seguridad, México no va a ser seguro. ¿Querías replicar? Nada más, dos temas rapidísimos. A mí me da muchísimo gusto que a la compañera de Morena, pues sí, la referencia de Nueva York o de los datos de Estados Unidos, sí le gusten. Nada más que se lo tiene que decir al jefe de su jefa, porque la realidad es que a López Obrador no le gusta lo que dicen los medios de comunicación en Estados Unidos. ¿Y qué dicen? Pues claramente dicen que López Obrador está coludido con la delincuencia, que López Obrador recibió dinero del narcotráfico en su aspiración para ser presidente de la República. Eso dicen en Estados Unidos, y si te gustan unos datos, pues ojalá y te gusten todos. Híjole, Peña, perdón que te diga, pero no puedo creer que confundas medios de comunicación con la Procuración de Justicia, con un tribunal. Es lo mismo, un periódico, el New York Times, que la Procuración de Justicia. Cuando le gustan los datos, pues los ocupan, y cuando es lo mismo, un periódico esta exigencia que un tribunal, del narcopresidente, es lo mismo un periódico no le que un tribunal. gusta a López Obrador y no le gusta a su corcholata. Peña, ¿en serio confundes tú, abogada, a un periódico con un tribunal o con el Departamento de Estado? No, me sorprende muchísimo que eres abogada, Kenia. El tema de fondo es que narcopresidente y narcocandidata es un reclamo ciudadano que tiene que ver con una investigación en Estados Unidos. Un periódico que un tribunal. Kenia, eres la abogada. Muy elemental. Abogada, contéstame, por favor. Si quieres te hablo hasta de usted. A ver, abogada, usted podría decirnos si es lo mismo un periódico que un tribunal. Presidente y la señora Justicia, pues con razón Xochitl está tan confundida si su abogada no distingue, caray. Es una narcocandidata, eso dicen en Estados Unidos. Y si te gustan los datos de Estados Unidos, pobre jefa de oficina y pobre Xochitl si confunden un medio de comunicación con un tribunal o con el Departamento de Estado. No, me preocupa muchísimo tu candidata. Gabriela, vamos a un corte, pero el señalamiento que has hecho me parece que es un poco justamente lo que estaba diciendo Ivonne. Me parece muy delicado formular una acusación de ese calibre, pero vamos a un corte y regresamos con ese tema y el tema de los programas sociales. Estamos ya de vuelta. Están aquí en la mesa Gabriela Cuevas, representante de la candidatura de Claudia Sheinbaum, Kenia López Rabadán en su calidad de jefa de la oficina de Xochitl Gálvez, y está también aquí en la mesa Ivonne Ortega en su calidad de coordinadora de enlace político de Movimiento Ciudadano y representando a Jorge Álvarez Maínez. Venía Kenia de hacer un señalamiento, a mi parecer, en extremo delicado, que es el de señalar al presidente de la República como un narcopresidente y a la candidata de Morena como una narcocandidata. Ya replicaste suficiente, te doy 30 segundos más porque quisiera pasar a otros temas. Bueno, creo que el tema, la verdad es que es de risa.
O sea, que una abogada confunda, con todo respeto, Kenia, sabes lo mucho que te aprecio, pero que como una abogada destacada que eres, una legisladora con esa trayectoria, confundir a un periódico con lo que declara el Departamento de Estado o defender a García Luna, que ya fue condenado por un tribunal, no es lo mismo. No, a ver, o sea, el tema es que no es lo mismo lo que dice un tribunal tienes razón, que lo que diga un periódico. Verdad, es lo que abogada, ¿qué dirías tú como abogada? No como jefa de oficina de una candidata fantasiosa. ¿Qué dicen las leyes? No es lo mismo una sentencia que lo que venga a decir un periódico que además el Departamento de Estado desmintió. Entonces, no tiene ni pies ni cabeza. Lamento mucho que su candidata va a rendir pleitesía a Washington. No, sé que ojalá no te gusta, entendiera que la soberanía de México se hace aquí, nuestra soberanía está aquí. Porque lo que exigen es seguridad, Gaby. Tu candidata es la que anda poniendo sangre en los documentos. ¿Qué es eso? Es el peor gobierno. La candidata de la narrativa de sangre, como su palabra no el cuenta. presidente más sanguinario de la historia. Es decir, es un tema profundamente doloroso. Claro. El número de víctimas que ha habido, yo insisto, a lo largo del siglo. Politizarlo me resulta particularmente delicado, justamente por lo que decía Ivonne, pero te doy la palabra, algo querías decir. Yo nada más quiero decirle a las dos, porque creo que es importante, estamos hablando del futuro del país. El tema tanto de García Luna, que ya está sentenciado, como el del presidente que está señalado por un medio de comunicación, no es la sentencia, es el origen. Los dos orígenes fueron por denunciantes encubiertos. Tanto lo que declara el New York Times como con lo que juzgaron a García Luna. A mí me parece que lo que tenemos que tener con claridad, y lo que decía nuestro candidato Jorge Álvarez Maínez, es tener la claridad que no somos Dinamarca en el tema de salud, pero tampoco somos Haití. Partir de la realidad también en la seguridad, y todos, porque si le va bien a México, pues nos va bien a todos. Yo quiero que le vaya bien a mi hijo, que tiene 10 años, y en eso estoy trabajando. Estoy segura que ni los que están en el gobierno actual, ni los que estuvieron en el pasado, ni yo que he sido gobernadora, podemos resolver todos los temas, pero sí podemos resolver los temas si nos ponemos de acuerdo en las cosas sustanciales. Y la cosa más sustancial que hoy afecta a México es la inseguridad. Ya. Quisiera pasar a programas sociales, a menos de que quieran insistir en el tema anterior. Me asombra sobremanera el tipo de ofertas que están haciendo. Reducir, por un lado, la edad para alcanzar la pensión universal, cuando los índices de longevidad de vida están aumentando. Prácticamente a pagar 30 años de pensiones, que yo digo, bueno, ¿de dónde van a sacar eso? Y me resulta un tanto ligero la forma en que se están manejando las promesas de campaña. Tú abres. Abro porque todas las propuestas que has mencionado, por cierto, han sido de Xóchitl Gálvez. La señora Corcholata nomás no propone nada. Mira, tienes razón, René. En las ciudades, en las zonas conurbadas, efectivamente, la expectativa de vida ha crecido. Pero no ha crecido en las zonas de pobreza y pobreza extrema. No es lo mismo pensar en una persona de 60 años aquí, en Álvaro Obregón, que pensar en una persona de 60 años en la sierra, porque las condiciones de vida son absolutamente distintas. Por eso es que Xóchitl Gálvez propone, primero, que se van a respetar los programas sociales. Y segundo, que incluso en algunas zonas se va a bajar a 60 años la edad para recibirlos. Los programas sociales no son de la chequera de López Obrador, si nunca ha trabajado. No son de la chequera de Claudia Sheinbaum. Los programas sociales son la redistribución de los recursos de todas las personas que pagan impuestos. Por eso es que nosotros estamos convencidos que hay que continuar con los programas sociales. Xóchitl Gálvez votó a favor de los programas sociales. Una servidora ha votado siempre a favor de los programas sociales. Pero no solamente es con programas sociales, se necesita más. Porque ¿de qué sirve que recibas tu programa social si ese dinero lo vas a tener que ir a gastar a la farmacia porque el sistema de salud está colapsado? Necesitamos sí que tengas programas sociales, pero que también haya un sistema de salud que te salve la vida. Necesitamos sí que recibas un programa social, pero que también tus hijos o tus nietos puedan ir a escuelas de calidad. La verdad, este gobierno de López Obrador es que no solamente es brutalmente corrupto. Ya lo dijo ahí la señora Sheinbaum, lo que quieren es continuar con la corrupción. Y seguramente fue un lapsus, porque ya después de que vio toda la viralización de su video, seguramente haber estado absolutamente arrepentida. Pero la realidad es que sí. Si Morena continúa en el gobierno, lo que va a continuar es la corrupción. Esa corrupción, René, que termina matando a los mexicanos. Déjame interrumpirte para darte la palabra sobre varios aspectos que has señalado. Uno, el gazapo, que pareciera ser así el acabose de una campaña. ¿Qué reacciones a eso? Dos,
A mí me resulta curioso cómo de pronto han retomado banderas que de algún modo llevaron a la Constitución. Ustedes no estaban al menos en ese rango. Que las inició Fox. Dice que las inició Fox. Sí, los programas sociales, ahí está la historia. Por favor. A ver, yo creo que a ver, el preámbulo de la fantasía, todos sabemos que no es cierto. Sabemos cuándo se origina cada uno de los programas sociales y a qué... Ahí está la historia. Kenia, volvemos a la fantasía. A ver, ¿quién empezó hasta con solidaridad en aquellos tiempos? Tienes de aliado al PRI y ni así los reconoces. Entiendo que te dé vergüenza, pero pues programas sociales han existido durante mucho tiempo. Vamos a las realidades. Como bien dice la sabiduría popular, hechos son amores y no buenas razones. Quien empieza con los programas para apoyar a nuestros viejitos fue López Obrador en la Ciudad de México. A partir de ahí hace un símil el gobierno de Fox con un margen de edad, incluso un umbral más alto. La gente no es tonta. La gente sabe muy bien quién está priorizando a las personas con discapacidad, a los jóvenes que sufren para encontrar un empleo o acceso a la educación. Ahí están todos los programas sociales que han caracterizado a la izquierda en nuestro país. Ahora bien, vamos a poner las cosas como realmente son. De un lado tenemos, insisto, pues tengo el privilegio de conocer muy bien a las dos candidatas y me siento muy contenta y orgullosa que México por fin va a tener una mujer presidenta. Pero no cualquier mujer. De un lado está la Xóchitl que vive en la fantasía y que no tiene palabra y tiene que andar poniendo sangre como si no hubiera ya suficiente narrativa de sangre. Esa es su apuesta. Hay un montón de muertos. Pero, en el gobierno de López Obrador, 180,000. Kenia, lamento mucho que no superes el pasado que tienen con García Luna. No, es el gobierno de López Obrador, ahí está la experiencia. Ahí está la experiencia de Claudia Sheinbaum, que sí gobernó la Ciudad de México con programas sociales. Y ahí están documentados, ahí están los resultados en materia de combate a la pobreza. Pero también tengo la experiencia de haber tenido a Xóchitl como mi delegada, donde nadie la recuerda por haber tenido algún programa por reducción de la pobreza. Y aunque Miguel Hidalgo tiene una composición social bastante privilegiada, también hay un 60% de la población que vive en condiciones menos benéficas, es decir, tienen algún nivel de pobreza. Y para ellos en Miguel Hidalgo a Xóchitl le pasaron de noche, nada más que ahora, en su fantasía, quiere recurrir a esto de pues adoptar las soluciones que hacen otros y hacer caravana con sombrero ajeno. Insisto, la gente en México es gente informada. Tenemos un pueblo politizado. Sabemos que los mexicanos queremos salir adelante y no nos gusta que nos mientan. Así que creo que el tema de los programas sociales está más que discutido porque no es en una mesa de debate, René. Es lo que vive la gente todos los días y ahí están también en indicadores globales como México. En un entorno global tan complejo como fue el de los últimos años, fue de los muy pocos países del mundo donde se redujo la pobreza. Y una vez más, medido por instituciones autónomas e independientes. Ivonne, hay algo que me llama la atención y que de algún modo es el timbre de distinción de ustedes. En medio de la polarización pareciera ser que se anula el centro y el equilibrio y a veces pienso yo que la sensatez. Pero no veo en condiciones a Jorge Álvarez Maínez de colocarse como una bisagra o como un centro. Claro que sí, no solo ni bisagra ni centro, va a estar en condiciones de poder ganar precisamente porque las dos ofertas que hay en la boleta, que son dos mujeres, en mi caso yo respeto a las dos, a toda mujer que compita, y más en la posibilidad de poder tener una candidata presidencial y una presidenta, pero lamentablemente están compitiendo las mujeres, pero se están comportando como hombres. Esto que estamos viendo hoy es como si fueran hombres. Lo que estamos haciendo nosotros con Jorge Álvarez Maínez, lo que estamos haciendo nosotros es garantizar que ni todo Miguel Hidalgo está perfecto, ni contigo, ni con Xóchitl, ni con el actual ex delegado, ni todo está completamente mal. Si encontramos un término medio en el que todos estamos de acuerdo, independientemente de quién gobierne, vamos a tener un mejor resultado a esta parte de polarización que solo es o agarras blanco o agarras negro. No hay blanco y negro, hay gris también en medio. Ya, hay un tema que de algún modo las dos candidatas han traído a colación y que me sorprende increíblemente. Frecuentemente se instaba desde la política al hecho de que la Iglesia no interviniera en los procesos electorales. Pero esta vez la fuimos a invitar. Hicieron público tanto Xóchitl Gálvez como Claudia Sheinbaum su visita a el Vaticano, en particular al Papa. ¿Cómo explicar esto? Es decir, que el ingrediente religioso ha sido incorporado esta vez por la política y no la inversa. Bueno, primero que nada decirte que México es altamente religioso y por supuesto la religión que predomina para los mexicanos es la religión católica. Xóchitl Gálvez profesa la religión católica y fue a visitar al Papa y al Vaticano como una creyente.
a mí me parece maravilloso. Y por otro lado, bueno, pues tenemos a la señora Corcholata, que ha dicho públicamente que ella no profesa ninguna religión. Me parece terrible que haya ido a intentar hacerse popular con un tema tan importante como es Dios y el representante de Dios en la tierra, que es el Papa. ¡Qué desconocimiento! Es increíble. En primer lugar, hay que recordar que el Papa no es solamente un líder religioso, que para quienes profesamos la fe católica sí lo es. También, y vuelvo a esto de las fantasías que grabé en el frente, el Estado Vaticano se considera también, insisto, un Estado. Tan es así que tiene un asiento en la Organización de las Naciones Unidas. Y por tanto la relación de cualquier líder en México e incluso en el mundo tiene esas dos vías. Es decir, se dialoga a veces hasta entre religiones, pero también se dialoga entre estados. Pues por ejemplo, poner a la Virgen en la falda. Es deja hablar, porque tienes un profundo desconocimiento hasta del derecho. Que la señora Corcholata se Ahora ponga a la bien, Virgen en insisto, una falda. en la ONU, donde está representado el Vaticano, también se llevan a cabo eventos muy importantes y creo que esto genera una posibilidad de una esperanza de paz para muchos. Es decir, por ejemplo, el Papa se ha reunido con los líderes de las iglesias ortodoxas, reuniones que no se habían tenido prácticamente en un milenio. Tenemos también diálogo entre los líderes del judaísmo y de otras religiones. Entonces, a mí me parece, primero, un mensaje muy bueno, el que en México entendamos esta posibilidad de diálogo con estados de toda índole. ¿Por qué? Pues porque México es un muy activo participante de la esfera multilateral. Y en segundo lugar, a mí también me parece muy importante que aunque una persona se identifique como laico, como sucede también con muchos mexicanos, también tienen todo el derecho de platicar con personas de otras religiones. Yo lo viví en mi propia experiencia, fui presidenta de la Unión Interparlamentaria y tuve reuniones maravillosas con líderes, por ejemplo, budistas. Y tuve que entender también sobre sus religiones. Y fui a visitar mezquitas y dialogué también con imams. Es decir, el diálogo entre religiones y el diálogo entre diferentes formas de pensar en la política es lo que puede propiciar el entendimiento. Pero esta cerrazón y esta parte de querer etiquetar al mundo, pues es precisamente lo que acaba dividiendo más y más. Además, bueno, de estas etiquetas fantasiosas y de un profundo desconocimiento de la realidad de México y del mundo, como se ve en la candidata del Frente. Jorge Álvarez Maínez, ¿va a ir al Vaticano? No va a ir al Vaticano. Aquí quiero dejar que los que votan en México son los mexicanos. Coincido con Gaby que efectivamente las religiones, particularmente la religión católica, genera paz, como la que están tratando de hacer en Guerrero, porque hay ausencia del Estado. En Guerrero están entrando los arzobispos y los obispos a tratar de acordar con las delincuencias organizadas para que puedan generar condiciones de paz. ¿Por qué? Porque no hay un Estado de Derecho en el que hoy está gobernado, lamentablemente, por el partido Morena. En efecto, el rol de interlocución de algunos obispos en relación con el crimen está presente. ¿Qué riesgos, qué ventajas ven en eso? Yo creo que es un tema delicado porque al final, y hay que decirlo, si bien la construcción de paz debe involucrarnos a todo, no debería tener que estar expuesto un obispo a tener esos diálogos con el crimen. Pero algo que creo que es muy bonito por parte de la religión católica, y ahí sí hablo muy a título personal porque yo sí soy católica practicante, es esta vocación del catolicismo, del cristianismo en general, a buscar conciliación, a buscar esa construcción de paz, y creo que son valores que de cierta forma, aunque tenemos un México plural y un México que se define más laico, sí nos unen a todos los mexicanos. Ahora bien, si queremos realmente comprometernos con una agenda de paz, como es lo que estamos proponiendo nosotros, insisto, implica primero desde las tareas de prevención. Y nosotros sí insistimos en abrazos para los jóvenes. Necesitamos darle tantas oportunidades a nuestros jóvenes para que nadie sienta la tentación de unirse a las filas del crimen organizado. Eso es muy importante y ahí incluye también cerrar filas con, por ejemplo, ya que si quienes están produciendo todos estos contenidos generando una narrativa a favor del narco. Es decir, la cultura del narco ha permeado desde aquellos tiempos en Michoacán. Estamos hablando de 12, 15 años, donde permeó esa cultura y es una tragedia porque es quitarnos esta distinción entre lo que está bien y lo que está mal. Ya no digamos si lo legal o lo ilegal. Insisto, abrazos para los jóvenes, pero también necesitamos apostar por la justicia, porque los criminales, por quienes están amenazando nuestra vida o la de las personas que queremos, sí terminan en la cárcel. Y ahí es fundamental trabajar con las fiscalías y trabajar también con el Poder Judicial. No se trata, en eso coincido con Ivonne,
hemos estado oyendo muchas veces que se avientan la pelotita. No se trata de aventarse la pelotita, por el contrario, se trata que las mesas de coordinación, como las que se tuvieron en la Ciudad de México en estos últimos años, sí obliguen a una rendición de cuentas todos los días, que obliguen a que cada una de las partes que componen la agenda de seguridad y justicia sí traiga resultados a la mesa. Eso me parece que es urgente y fundamental. Kenia, el rol de la Iglesia como un intermediario para evitar la violencia con los criminales. Mira, es claro que el Estado mexicano, que el gobierno de López Obrador tiró los brazos. Es la verdad. Cuando aquí habla la representante de Morena acerca de una narrativa del narco, pues qué mayor narrativa que el presidente de la República diga que los va a abrazar. Qué mayor narrativa que el presidente de la República baje a saludar a la mamá del Chapo. Qué mayor narrativa que el presidente de la República diga que no los van a investigar y no los van a encarcelar. Esa es la realidad. Por eso el país está ensangrentado. Porque López Obrador, si es cierto que recibió dinero en sus campañas del narco, pues les pagó con creces, ¿eh? Les pagó con un montón de intereses que incluyen la vida de 180,000 mexicanos. Si en la ambición de López Obrador fue capaz de pactar con los delincuentes, hoy México está ensangrentado por ese pacto. Y la realidad es que hoy este país tiene lamentablemente que sufrir esos brazos cruzados, esos abrazos a los delincuentes. Porque hay municipios en donde los delincuentes definen cuánto cuesta el kilo de pollo, el kilo de limón, el kilo de aguacate, quién lo vende, qué jóvenes van a la escuela y qué no. Eso es terrible, René. A mí me impresiona cómo la señora Corcholata acaba de sacar sus propuestas y habla de seguridad. Si ella estuvo calladita con cada masacre en este país, Claudia Sheinbaum estuvo calladita. Con cada asesinato en este país, Claudia Sheinbaum estuvo calladita. Es una falta de respeto a los mexicanos. ¿La Iglesia debe de participar o no? La Iglesia no debería de participar, porque la Iglesia lo que debería de hacer es entrar en la parte social, moral, ética, religiosa, pero no a suplir al gobierno. El problema es que el gobierno está callado, el gobierno está arrodillado a los delincuentes, el gobierno está sirviéndose del poder que le da el narcotráfico. Muchas gracias a cada persona de la Iglesia y de la sociedad civil y a aquellas personas que están arriesgando su propia vida con tal de encontrar paz. Pero lo que necesitamos es una presidenta de la República honorable, una presidenta de la República trabajadora, honesta. Esa presidenta se llama Xóchitl Gálvez. Lo demás es politiquería barata de la corcholata de López Obrador, que pocas veces dice algo y cuando dice que va a continuar la corrupción. Propuestas, Ivonne. Veo muy pocas propuestas. Voy a cerrar el programa con una propuesta que hizo Claudia Sheinbaum. Pero antes, tú ves que estamos en una campaña, desde luego, polarizada, desde luego, con dos características: continuar lo que hay, el segundo piso, dicen, y por el otro lado, frenar lo que se ha hecho. Pero no veo propuesta. Ni una ni otra. Nosotros estamos, por ejemplo, en el tema de seguridad, estamos trabajando, el candidato Jorge Álvarez Maínez está reuniéndose básicamente con universidades y con catedráticos y especialistas y también con la gente que vive los problemas todos los días, porque hoy no se trata de decir yo vengo y yo tengo la solución, sino cómo todos, entre todos, podemos hacer una solución. El que crea que solo puede, ahora que están poniendo la religión de por medio, digo, hasta Cristo, para ser Cristo necesitó 2 apóstoles. El que crea que puede solo está engañando a México. Muy bien. Hay una propuesta que me resultó llamativa, sobre todo porque se había hecho lo contrario. Propone Claudia Sheinbaum, las 3 de ustedes han sido legisladoras, propone no más reelección. ¿Qué piensas? Tú fuiste senadora, fuiste diputada, senadora, diputada, senadora, diputada. ¿Qué piensas? Yo estoy de acuerdo con la propuesta. Si bien existen pros y contras en ambos casos, es decir, idealmente, a través de la reelección, debiera existir una mayor rendición de cuentas y una mayor interacción entre el representante y sus representados. Pero la realidad es que en México, en estas
en estos pocos años de experiencia no ha sucedido así. No vemos ni una mayor cercanía, ni vemos a la gente confiando más en sus representantes y corremos el riesgo de que se enquisten ciertos perfiles en la política. Entonces creo que esta reflexión, esta propuesta que hace Claudia Sheinbaum no solamente obedece a esta experiencia de un círculo legislativo, sino también una demanda de la gente que exige mucho más apertura en estos espacios de deliberación pública. Y yo antes de concluir nada más, René, quisiera que reflexionemos todos un poquito a lo que significa que la persona a quien le encargas la seguridad pública de tu país esté en la nómina del Chapo. Ese es García Luna. Ahí está la historia. Ustedes avalaron la reelección, se presumía la profesionalización en la carrera parlamentaria. Ahora hay la propuesta de decir no más reelección. Bueno, a ver, si la reelección significa que Salgado Macedonio, ¿no?, se vuelva a reelegir y tenga fuero, pues por supuesto que yo estoy totalmente de acuerdo en no más reelección. Nosotros tenemos muchas propuestas, mi querido René. Tenemos propuestas en salud, en seguridad. Hay una necesidad imperiosa de corregir el problema de la inseguridad y nosotros tenemos claro cómo sí, con 3 temas fundamentales. Primero, más recursos. Sí reelección, no reelección. No reelección. Más recursos para los policías. Capacitación para los policías, que haya tecnología para poder identificar quiénes son los delincuentes, los secuestradores, los asesinos municipio por municipio. Se necesita que el dinero se deje de tirar en obras que no sirven para nada, en un aeropuerto que no tiene vuelos, en una refinería que no refina nada y meterlas a la seguridad de los mexicanos. Déjame retomar el tema, cierra 30 segundos. 30 segundos, nada más para seguridad. Sí reelección, no reelección. No reelección, y conste que yo voy ahorita en la lista de la tercera circunscripción, pero yo creo que la política se tiene que ir actualizando y que no se deben enquistar las mismas personas en los legislativos. Y que esa oportunidad que vengan las nuevas generaciones haciendo carrera, pues puedan tener el México real. Lo que pasa es que es en las cámaras que estamos los mismos de siempre. Entonces no se puede fotografiar el México real porque no lo conocemos. Muy bien. Bueno, pues ahí tiene usted el tiempo, siempre es una presión en medios electrónicos. Este es apenas una primera aproximación a lo que fue el arranque de la campaña. Espero poder tener la oportunidad de ir analizando el propio desarrollo de la campaña. Yo por lo pronto les agradezco a las 3 el hecho de estar aquí en la mesa.